Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Es un privilegio para mí nuevamente estar con ustedes, nuevamente estar como iglesia reunidos, y es una maravillosa bendición tener esta oportunidad preciosa de congregarnos alrededor del nombre y de la persona del Señor Jesucristo. Vamos a empezar esta mañana alabando al Señor con tal vez uno de los himnos más famosos del cristianismo, un himno que proclama sobre todas las cosas la grandeza de nuestro Dios. Y vamos a reconocer que es el Dios al que adoramos y que es el Dios que está allí en su trono de gloria y al que glorificamos en esta mañana. Y vamos a alabar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alegría a ese maravilloso y precioso Dios que nos ha amado y nos ha regalado tan maravillosa salvación. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce
los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. La gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, este tiempo que vamos a empezar en este momento es el tiempo de la memoria que hacemos de la obra preciosa y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mientras le alabamos, mientras cantamos estos himnos que vienen a continuación, pensemos en que es nuestro Dios glorioso, que es un Dios digno de toda nuestra alabanza, que su nombre precioso es para nosotros. Pensemos en su obra allí en la cruz, pensemos en su amor y su misericordia, y alabémoslo y adorémoslo haciendo memoria de él. Tengo
tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y
multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay
no hay otro nombre. Muy buenos días, hermanos y amigos. Hoy el Señor nos permite el privilegio reflexionar cómo debemos celebrar y por qué celebramos el momento más grande y sublime, el sacrificio de quien, siendo Dios, se hizo hombre como somos y dio su vida por nosotros, pagando así la deuda de nuestro pecado. Una deuda imposible de pagar por nosotros y que Él aceptó para reconciliarnos con Dios el Padre, para afirmar lo que una vez dijo: quiero que donde yo esté, estéis también vosotros. El texto del cual se basa la reflexión está consignado en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 17 a 29. Leámoslo para entender lo que el Señor nos dice a cada quien. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la fiesta? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo ha llegado. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y dijo: de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le iba a entregar. Dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La palabra de Dios nos muestra 4 razones importantes. Primera, es una invitación a la que debemos acudir para celebrar una fiesta y en ella honrar con nuestra presencia a quien como anfitrión nos invita. Segundo, que no podemos llegar como nos parezca, que debemos hacerlo bien, conscientes que nuestro ser esté apropiado para la ocasión, cumpliendo requisitos de ser bautizados en la fe cristiana, estar en paz con Dios
y reconciliados con nuestros hermanos. Tercero, la razón de esta celebración es dejar constancia del precio que se pagó para perpetuar nuestra salvación. Y lo representan el pan y la copa, que son los símbolos del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Cuarto, que es un mandato y no una opción, porque el mismo Señor dijo: cada vez que hiciereis esto, anunciaréis mi muerte hasta que vuelva. Danos, Señor, ahora parte de tu poder y sabiduría, para que fielmente a tu santa voluntad renovemos el nuevo pacto con que estamos y estaremos esperando tu gloriosa venida. Amén. Fraternal abrazo. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar
adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. El Señor nos ha recordado en esta mañana, mis queridos hermanos, acerca de la importancia de participar de estos símbolos del pan y de la copa. Por eso, para nosotros como cristianos, es un evento de mucha responsabilidad. La palabra de Dios nos habla allí en 1 Corintios acerca de la responsabilidad de tomar del pan y del tomar de la copa dignamente. Y también no es para cualquiera participar de este momento. Si tú eres un hijo de Dios que has reconocido a Cristo como Señor y Salvador, si has dado el paso de obediencia, de bautizarte en una iglesia cristiana para manifestar a través del bautismo cristiano tu fe, y si hay paz en tu corazón con Dios y con los hermanos, puedes participar de estos símbolos del pan y de la copa. Vamos a orar en este momento. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, por estos símbolos que tú nos permites en esta mañana participar, Señor. Gracias te damos por esta copa, por este pan, Señor, que representa el cuerpo precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, partido por nosotros en la cruz. También queremos darte gracias por esta copa, Señor, por este fruto de la vid, que representa el precio pagado por nuestra salvación. Gracias, Señor, te damos. Y te pedimos, Señor, que bendigas la participación de nuestros hermanos en Cristo de estos símbolos. En el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, pensando en la importancia de estos símbolos, vamos a partir del pan en este momento, haciendo memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. También dice la palabra que el Señor tomó la copa y dijo que este es el pacto hecho a través de su sangre. Así que, mis queridos hermanos, pensando en esto, tomemos de la copa, recordando el precio que por nosotros fue pagado en aquella cruz. Y vamos a pensar en las palabras del himno
que a continuación vamos a entonar. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor.
Bien, hermanos, hemos tenido la oportunidad de hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo a través de estos preciosos símbolos del pan y de la copa que fueron dejados por el Señor Jesucristo. Símbolos que representan el costo de nuestra salvación. Pero también para nosotros es una maravillosa oportunidad para adorar al Señor a través de las ofrendas. El Señor dio todo por nosotros. Nosotros hemos recibido todo de su mano. Y qué privilegio es el poder participar de la obra del Señor a través de la provisión que nos ha dado. Vamos a agradecerle al Señor por estas ofrendas en este momento. Amado Señor, queremos darte gracias por tu provisión en nuestras vidas. Queremos darte gracias por tu cuidado a nuestro ser, Señor. Gracias porque nos has dado el privilegio de obtener un trabajo, de tener unos recursos. Y en este momento queremos rogarte, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de los hermanos en sus trabajos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo también la ofrenda que nuestros hermanos dan para el beneficio, Señor, para el crecimiento de tu obra. Señor, de lo tuyo, de lo que tú nos has dado, también nosotros damos. Gracias, Señor, por todo el privilegio que hemos recibido y gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Te lo pedimos, Señor, bendice estas ofrendas y las personas que las administran en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entraré a tu presencia, oh Dios, con sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria. Me libraste del temor, fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exáltale, su nombre sea exaltado, exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre sea exaltado, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre sea exaltado, exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre sea exaltado, su nombre hay que adorar. Entraré a tu presencia, oh Dios, con sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria. Me libraste del temor, fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exáltale, su
también el privilegio de escuchar la palabra de Dios en esta mañana. El Señor ha escogido hoy a nuestro hermano Gilberto Vanegas para traernos la palabra en el día de hoy. Vamos a agradecerle a Dios por este precioso privilegio y pido el favor a mi hermano Daniel Espinosa que por favor ore poniendo en las manos del Señor este tiempo de la enseñanza. Buenos días mis hermanos, mis amigos, es un placer poder acompañarles esta mañana. Vamos a entrar al tiempo de la enseñanza y creo que es pertinente que recordemos las palabras de Pablo a un joven Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3. Más o menos le está diciendo a Timoteo y reconociendo algunas características, diciéndole que Timoteo, ha permanecido o ha seguido la doctrina, la fe, el amor, el propósito, y unos versículos más adelante le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y aún más importante, recuerda de quién lo has aprendido. En este momento vamos a entrar a la enseñanza y recordemos quién es, quién nos está hablando. Y unos versículos más adelante llegan quizás los más famosos de esta carta, 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dicen, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Que la palabra de Dios nos ayude a madurar y a crecer mucho más en el conocimiento de la palabra de Dios y en su práctica. Oremos. Señor Padre Santo, gracias te damos por esta mañana. Gracias porque hemos podido alabarte. Gracias porque eres fiel. Queremos exaltar tu nombre. Queremos aprender de ti. Queremos escuchar tu voz. Gracias por la vida de Gilberto. Gracias porque le has preparado, le has capacitado y te pedimos que hoy sea un parlante de tu voz. Señor, háblanos, permite que estemos atentos y que lo que aprendamos hoy lo podamos poner en práctica y guardar en nuestras mentes y corazones. En el nombre de Cristo, amén. Muy buenos días, hermanos. Querida iglesia de Aposento Alto J. Vargas. Qué lindo es estar esta mañana aquí para adorar al Señor, para cantar, para unirnos en una sola iglesia, en un solo corazón y adorar a nuestro Dios. Y ahora quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 20 y el versículo 19. En Juan 20 ya ha pasado la muerte de Jesús y ahora estamos aquí en la resurrección del Señor Jesús. Entonces leemos en Juan capítulo 20 versículo 19 así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra que vamos a meditar en esta mañana. Empecemos recordando un poco la vida de Cristo. El Señor Jesucristo nació en Belén de Judá, creció en Nazaret de Galilea, y desde los 30 años empezó un ministerio de un poco más de 3 años. Multitudes lo seguían para ser sanados, para ver sus milagros, para escuchar sus grandes enseñanzas. La gente iba por multitudes detrás de él.
Entre sus seguidores, él escogió a un poco más de 70 personas para ser sus discípulos. Discípulo es una palabra en el griego, matetes, que significa aprendiz, uno que aprende de su maestro. Y también de entre todos sus discípulos escogió a 12 a quienes llamó apóstoles, para que estuvieran más cerca a él. Apóstol es una palabra también griega, la palabra griega es apóstolos, y esta palabra apóstolos significa uno que es enviado, uno que es enviado. Y así que él constituyó a estos 12 apóstoles para estar con él, para prepararlos y para ser enviados. Esa semana Jesús estaba con sus discípulos en Jerusalén. Había ido para la fiesta de la Pascua que se celebraba en Jerusalén. Multitudes venían a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. El jueves en la noche Jesús se fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní y estaba allí orando con ellos, hablando con ellos, cuando uno de los discípulos llegó con una turba de personas, con una guardia. Aquel discípulo había traicionado a Jesús, lo había vendido por 30 piezas de plata. Así que se llevaron preso a Jesús. Sus discípulos que estaban a su lado huyeron todos y lo dejaron allí a Jesús solo. Incluso uno de sus discípulos, que había prometido que él estaba dispuesto hasta dar su vida por Jesús, le negó 3 veces y públicamente aquella misma noche del jueves. Y tenemos entonces allí la situación de Jesús solo y abandonado por sus discípulos. Fue llevado ante el Sanedrín y los ancianos, los 70 o 71 ancianos que componían el Sanedrín, se sentaron para juzgar a Jesús. Lo juzgaron y lo condenaron. Lo condenaron acusado de haber blasfemado por haber dicho que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y también al otro día el gobernador romano lo condenó entonces a morir por muerte de crucifixión, como los peores malhechores. El viernes lo crucificaron en la mañana y en la tarde Jesús murió. Sus discípulos y las mujeres que estaban con él rápidamente lo sepultaron porque iba a iniciar el día de reposo. Así que los discípulos, las mujeres entre las que estaba incluida María, la madre de Jesús, guardaron el día de reposo. Todo el sábado estuvieron guardando el día de reposo y se alistaron para el domingo. Pensaban madrugar bien temprano para ir a la tumba y terminar de ungir el cuerpo de Jesús, porque no habían podido ungirlo bien. Así que el domingo en la mañana temprano las mujeres fueron al sepulcro, pero se llevaron una gran sorpresa. El sepulcro estaba vacío. Jesús no estaba. Y se aparecieron unos ángeles para decirles que Jesús había resucitado. Ellas corrieron para contarlo a los apóstoles y a los otros discípulos. Mientras tanto, la guardia romana que había sido puesta para guardar el sepulcro fueron donde el Sanedrín, a los ancianos, a los líderes judíos, para contarles las cosas que habían sucedido y de cómo había resucitado Jesús. Pero ellos del tesoro del templo sacaron mucho dinero y sobornaron a estos soldados para que dijeran que los discípulos habían venido y habían robado el cuerpo de Jesús. Y este dicho de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús se extendió por todas partes. La ciudad estaba muy conmocionada. Los soldados romanos patrullaban las calles. La guardia del Sanedrín custodiaba fuertemente el templo. La ciudad estaba con un ambiente muy tenso. Ese domingo en la tarde, 10 de sus discípulos, de los apóstoles, se entraron a una habitación y cerraron las puertas con seguridad porque tenían miedo
de lo que podría pasar en esos momentos con ellos mismos. Y fue allí, en ese momento, cuando Jesús aparece en medio de ellos, dentro del cuarto cerrado. Y sus primeras palabras fue: paz a vosotros. Jesús sabía que ellos requerían estas palabras: paz a vosotros. Era lo que más necesitaban, sentir la paz de Dios. Jesús ya les había dicho en el sermón del aposento alto, les había dicho en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y más adelante en el mismo aposento alto, discurso del aposento alto, les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Los apóstoles estaban atemorizados allí, pero al mismo tiempo ahora estaban gozosos de ver al Señor Jesucristo allí resucitado. No lo podían creer. Por eso Jesús les muestra las manos, las marcas en las manos, las marcas en los pies y las marcas en su costado. Incluso el evangelista Lucas dice que les pidió de comer y ellos le dieron pan, le dieron pescado y miel para comer, y comió con ellos allí. Enseguida, después de haber estado un rato con ellos, vuelve a decirles esas palabras: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Qué mensaje y qué palabras tan tremendas les acaba de decir Jesús. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús está hablando de su misión. Como me envió el Padre. El Padre le había encomendado una misión. Le había enviado como apóstol. Recuerden que apóstol significa uno que es enviado. Eso es uno de los títulos de Cristo, apóstol. Fue enviado para hacer una tarea, comisionado para una obra. Pero ahora Jesús ha completado su obra. En la oración que se encuentra en Juan 17, Jesús, orándole a su Padre, le dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Allí Jesús dice: mi misión está completada. Estoy por terminar, pero la misión debe ser extendida. Ahora la misión debe ser extendida a toda la tierra. Y allí vienen las palabras de Jesús: como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo también os envío. Y allí vemos en esta gráfica que va a aparecer allí: el Padre envía al Hijo. El Hijo ahora está enviando a los discípulos y los envía al mundo. Y esto es lo que tenemos que tener en la mente. Es una misión, una encomendación del Padre a Cristo y ahora de Cristo a los discípulos que son enviados para predicar al mundo. Por esa razón quisiera empezar. Mi primer punto es: el Padre envió al Hijo. Pensemos un momentico, profundicemos un poquitico esto de la misión de Cristo, que el Padre envió al Hijo. Es que el Padre había tomado la decisión de enviar a su Hijo Cristo y lo hizo por amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo por amor a nosotros, a la humanidad, para rescatarnos. Pero lo que entendemos es que el Padre le dio al Hijo instrucciones muy precisas, siendo que había sido comisionado con una misión. El Padre le dio instrucciones muy precisas acerca de esa misión. Ahora, tenemos que pensar en esto, que el Hijo de Dios había sido elegido y destinado para esta misión con mucha anticipación.
Esto leemos en Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 20. Dice que habla de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Jesús estaba destinado, predestinado, elegido e instruido para ir al mundo con una misión, incluso antes que el mundo hubiese sido hecho, antes que el hombre hubiera sido creado, antes que el hombre hubiera pecado. Ya el Padre, en su potestad, en su soberanía, en su sabiduría, había determinado a Cristo como un enviado, un apóstol, uno comisionado con una misión para venir aquí. Por esa razón, para Jesús la misión era prioritaria. ¿Y por qué era prioritaria? Porque su misión era parte del plan eterno de Dios. Tenía que ver no solamente con una obra de 3 años o una obra inmediata, sino tenía que ver con un plan eterno y la obra de la redención eterna de Dios. Por eso para Jesús su misión tenía alcances eternos y tenía una visión eterna. En segundo lugar, Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Para Jesús, la comisión de su Padre era un mandamiento, es decir, era un mandato, no era una opción, sino un mandamiento de su Padre. Jesús dijo en Juan capítulo 15 y versículo 10, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en Juan capítulo 4 y versículo 34 leemos que Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Para Jesús la misión era más importante que la comida del día. Para Jesús la misión tenía prioridad y dijo, es importante que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es interesante que al leer el Evangelio de Juan, y hice ese ejercicio de leer el Evangelio de Juan y buscar cuántas veces aparece la frase el que me envió, y aparece 26 veces que Jesús dijo el que me envió. Seguramente no fue, queda registrado en el Evangelio de Juan esta frase 26 veces, pero seguramente Jesús las dijo muchas veces más. Es decir, que al Jesús enfatizar en esta frase, el que me envió, le estaba dando relevancia a este concepto de la misión que el Padre le había encomendado. Por esa razón Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y también dijo en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, que todo lo que Jesús dijo e hizo había sido encomendado por el Padre. No era algo que él había inventado o había sido su iniciativa, era encomendación del Padre para él, tanto las obras de su Padre como el mensaje del Padre. Jesús lo estaba transmitiendo. Mi segundo punto entonces es que profundicemos un poquito en la misión de Cristo. Después que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, recuerden que en ese momento vino el Espíritu Santo sobre él en una forma de paloma. Es decir, que Jesús quedó investido de poder de lo alto por el medio del Espíritu Santo para hacer ese ministerio. Y dice entonces en Mateo que enseguida Jesús empezó a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje de Cristo, un mensaje de arrepentimiento y un mensaje
de que el reino de Dios se ha acercado. Y después en Mateo 4, versículo 23 dice: y enseguida recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Qué hermoso es pensar en esto. La misión de Jesús se concentró en la predicación del evangelio del reino. Y si podemos resumir la misión de Cristo, la podemos resumir así. La misión de Cristo fue establecer el evangelio del reino por medio de sí mismo. ¿Por qué por medio de sí mismo? Porque Él es el rey de reyes, el rey del reino de los cielos. Él mismo venía para traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Por qué traer el reino de los cielos a la tierra? Porque desde que el hombre pecó y desde que Satanás hizo pecar al primer hombre, Satanás poco a poco se apoderó del mundo. Jesús mismo reconoció que Satanás es el príncipe de este mundo y que ha establecido su reino de maldad en esta tierra. Por eso Jesús anuncia que el evangelio de Él es que el reino de los cielos se ha acercado al hombre. El reino de Dios ha venido al corazón del hombre. Qué hermoso es esto, ¿verdad? La misión de Cristo, establecer el reino de Dios a través de sí mismo aquí en la tierra. Pero recuerden, ¿el evangelio qué es? El evangelio es Jesús. Y Jesús es el evangelio. El evangelio se trata de la persona de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice que él predica el evangelio y que el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pero ese es un resumen del evangelio, porque en realidad el evangelio es la persona de Cristo, es la manifestación de Cristo. Por eso el evangelio se compone de la encarnación de Cristo, de su ministerio, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión y su glorificación. Es decir, toda la manifestación de Cristo. Cuando hablamos de su encarnación, estamos hablando de que Dios nos busca a nosotros. Cristo el Rey bajó de los cielos, tomó forma humana y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14, aquel verbo, aquel logos, la palabra de Dios. Dios mismo, la esencia de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Y es que la encarnación de Cristo nos habla de que Cristo nos buscó y Cristo se hizo a nuestro nivel. Nuestra misión, cuando hablamos de la misión de la evangelización, es lo mismo, es ponerse al nivel del otro y buscarlo. Y fue lo que Cristo hizo en la encarnación. Y cuando hablamos de su ministerio, en su ministerio hablamos de que Dios nos ministra. La palabra ministrar quiere decir servir. Dios nos ministra. Vino para ministrar al mundo. Vino para hacer sus obras poderosas en el mundo. Me encanta en Lucas 4 cuando Jesús dice que Él entró a la sinagoga, le dieron el libro de Isaías y Él abrió allí y leyó esta porción de Isaías tan poderosa y tan real, tan literal. Cuando Él leyó allí dijo, en Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Buenas nuevas es evangelio, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús vino para ministrar nuestras necesidades, para ministrarnos y sigue haciéndolo ahora en esta época. Jesús también vino a morir, vino a redimirnos, porque para la redención del hombre se necesitaba la paga del pecado. El Señor Jesús dijo:
en Juan 6:51, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No había salvación sin la muerte de Cristo. No había redención sin el pago por nuestros pecados. Y el Evangelio también es su sepultura y su resurrección. A través de su resurrección, Dios nos justifica. En Romanos 4:25 leemos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Habiendo muerto nos redime y habiendo resucitado nos justifica, nos declara justos delante de Dios a todos los que creemos en el Evangelio, es decir, en Cristo y su obra en la cruz. Pero también el Evangelio incluye su ascensión. Y antes de irse a los cielos, ¿qué hizo? Lo que acabamos de leer. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Su ascensión incluye enviar ahora a sus discípulos al mundo para seguir con la misión de traer el reino de Dios a la tierra y a los corazones de los hombres, a las familias, a las comunidades de la tierra. Esta es la misión. Y por último, su glorificación también está incluida en el Evangelio. Porque habiendo ascendido a los cielos, fue glorificado con el Padre por haber completado la misión que se le había dado. Leemos en Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¡Qué alegría, hermanos! Que Cristo está orando por cada uno de nosotros. Su glorificación nos respalda, nos da respaldo con sus oraciones para nuestro favor. Qué hermoso es esto. Por eso dijimos que el Evangelio es Jesús y Jesús es el Evangelio. En tercer lugar, pensemos en que ahora el Hijo nos envía a nosotros los discípulos. Y entonces estamos hablando de la misión de la iglesia. Somos ahora los discípulos, somos ahora los apóstoles, uno que es enviado. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero al igual que Cristo, que fue elegido y destinado con anticipación, lo somos nosotros también como iglesia. ¡Qué increíble! En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nosotros también estuvimos en los pensamientos eternos del Padre y en su plan eterno. Y fuimos elegidos, tú y yo como iglesia, elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos y para ser comisionados con el Evangelio de Jesucristo. También nos dice Primera de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Qué hermoso que el Señor nos eligió para ser santificados en el Espíritu y para obedecer a sus mandamientos, a su mandato, especialmente para la misión que Él nos había encomendado. Así que como Cristo fue escogido antes de la fundación del mundo para la misión, nosotros también estábamos en los planes de Dios para la misión que tenemos hoy. En segundo lugar, así como Cristo fue elegido y Él, dijimos, se sometió a la voluntad de Dios, ahora nosotros nos tenemos que someter a la voluntad de Cristo. Como el Padre envió a Cristo, Él se sometió a la voluntad del Padre, pero ahora Cristo nos envía a nosotros y nosotros debemos someternos a la voluntad de Cristo. En Juan 17:18 Jesús dijo,
como tú me enviaste al mundo, así también yo los envío al mundo. Y él dijo, no son del mundo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes en el mundo. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los envío al mundo. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia tiene que ver con la orden de Jesús y su encomendación de ir a predicar el evangelio al mundo. Y en Juan capítulo 15, versículo 10 también leemos estas palabras de Jesús, que dijo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como Cristo guardó los mandamientos de su Padre en la misión, nosotros debemos guardar el mandamiento de Cristo en la misión. Mandamiento significa una orden, es decir, que todo creyente es enviado al mundo a predicar el evangelio. Tú y yo debemos someternos en obediencia a cumplir el mandato de Cristo de ir y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a todos aquellos que están cerca a ti. Piensa en ellos, piensa dónde van a pasar la eternidad, pero también piensa en la responsabilidad que tú tienes, que yo tengo, que como iglesia tenemos, de ir y predicar como apóstoles, uno que es enviado al mundo. Seguramente tú no quieres que ninguno de tus familiares, de tus amigos, de tus conocidos o de cualquier persona en el mundo se condene. Pero la palabra de Dios dice que muchos serán llamados y pocos escogidos, pero nuestra responsabilidad es ir con el mensaje, predicarles el mensaje de la palabra de Dios. Es una orden para hacerlo. Estos días he estado leyendo el libro de Hechos, y allí en el libro de Hechos los apóstoles valerosamente salieron para predicar el evangelio. Predicaban, algunos se burlaban, otros se iban en contra y los perseguían, pero también los que estaban ordenados para vida eterna creían el evangelio y eran salvos. ¡Qué alegría que tú pudieras llevar a muchos también a Cristo predicando el evangelio! No calles tu boca, porque tú y yo tenemos la orden de Jesús de ir y predicar el evangelio, es decir, hablar de Cristo, su obra, su encarnación, su ministerio. Él viene a librar, viene a sanar corazones, de su muerte que redime, de su glorificación en los cielos que nos respalda. Todo esto que es el evangelio de Cristo. Finalmente, como cuarto punto de mi mensaje, hablemos un poquito de que Jesús concede el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando leímos allí en Juan, cuando Jesús les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Qué tremendo es esto. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque Jesús, enseguida que los comisionó para ser enviados, enseguida Jesús sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. Es que Jesús, recuerden que cuando empezó su ministerio, habiendo sido bautizado por Juan el Bautista, vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Jesús necesitó la presencia y el poder del Espíritu con él para realizar la misión que el Padre le había encomendado. Y nosotros, sus discípulos, requerían lo mismo. Por eso Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Claro, no fue en ese momento que el Espíritu Santo vino sobre ellos, porque era muy claro que Jesús les había prometido que el Espíritu Santo vendría.
ese soplo que Jesús estando allí era ilustrativo. A Jesús le gustaba usar parábolas, imágenes, objetos, señales, cosas que él utilizó para hacer pensar en el mensaje que estaba dando. Y entonces allí usó un soplo. Es interesante que la palabra espíritu viene de una palabra griega que es neuma. Neuma está relacionado con viento, soplo. Entonces fue una forma simbólica de hablarles de la venida del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo que no fue allí en ese momento que recibieron el Espíritu Santo, sino Jesús estaba dramatizando, haciendo gráfico la venida del Espíritu Santo? Porque Jesús ya les había dado expresamente esta instrucción. En Lucas 24:49 leemos: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y eso fue lo que pasó 40 días después de la resurrección, de la ascensión de Cristo, que el Espíritu Santo bajó el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos en el aposento alto, y allí hablaron en los idiomas de toda la gente que había allí y predicaron la palabra de Dios. Y sí, se cumplió la promesa del Padre, que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Igual nosotros ahora que hemos creído, también la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo. Necesitamos para realizar esta misión la presencia y el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo enseguida: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos. Jesús lo que está diciendo es que tenemos en nuestras manos el poderoso evangelio de Cristo. Tenemos el poder para que la gente, sus pecados sean perdonados en el evangelio. Al predicar el evangelio de Cristo y al predicar la muerte de Cristo y su resurrección, estamos predicando el perdón de pecados, la remisión de los pecados. Y por eso dice allí: a quien remitáis los pecados les serán remitidos, a través de la predicación del glorioso evangelio de Cristo. Así que pudiéramos decir que la misión de la iglesia, entonces, ¿cuál es? La predicación del evangelio del reino para arrepentimiento y perdón de pecados. Nuestra misión es llevar el evangelio y llamar a las personas al arrepentimiento, a volverse a Dios, a creer en Jesús y a recibir perdón de pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz y su obra a favor nuestro. Pero Jesús dijo: a quien retuviereis los pecados les son retenidos. Y esto significa que todo aquel que rechaza el evangelio, que rechaza el mensaje que nosotros llevamos, comisionados por Cristo, entonces no alcanzan el perdón de pecados y sus pecados son retenidos. Sus pecados les quedan, no son borrados, y se tendrán que enfrentar en el día del juicio para condenación a Cristo. Entonces aquí, cuando estamos hablando de remitir pecados y de retener pecados, está Jesús hablando de que todo aquel que reciba el mensaje, el evangelio, que reciba el mensajero y el mensaje, está recibiendo a Cristo, y todo aquel que lo rechaza está rechazando a Cristo. Y esto fue lo que Jesús dijo en Juan capítulo 13 y versículo 20. ¿Qué dijo? Dijo estas palabras: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¡Ah, qué tremendo! Nosotros, como mensajeros de Cristo, representamos a Cristo mismo, y por eso el que nos recibe a nosotros y el mensaje, recibe a Cristo mismo, que es el que nos ha enviado. Y el que recibe a Cristo recibe al Padre que envió a Cristo. Y esto es lo que está ahí en esa gráfica.
en esa gráfica, entonces el Padre que envió a Cristo nos envía a nosotros, los discípulos, para que prediquemos al mundo. Y cualquiera del mundo que nos reciba a nosotros, recibe a Cristo, y el que recibe a Cristo, recibe al Padre, que finalmente es la autoridad máxima, es el que ideó el plan de la salvación. Qué responsabilidad, ¿verdad, hermanos, que tenemos? Cada uno de nosotros. Esta no es una orden para los pastores, para los ancianos, para los evangelistas. Esta es una orden para todo miembro de la iglesia, para toda persona de la iglesia. Hagamos la conclusión, concluyamos. Mi conclusión entonces es que somos la extensión de la misión de Cristo. La misión de Cristo no terminó cuando Él se fue. Somos nosotros la extensión de esa misión. Quiere decir, Cristo sigue haciendo su misión en la tierra, pero lo sigue haciendo a través de cada uno de nosotros. Lo sigue haciendo a través tuyo y a través mío. Somos la iglesia, la extensión de la misión de Cristo. Y la misión es la predicación del evangelio del reino. Nuestra misión no es una misión social, no es una misión política, nuestra misión no es una misión gubernamental, nuestra misión es una misión espiritual, la misión de llevar el evangelio de Jesucristo. Ahora, si lo hacemos a través de obras sociales, a través de programas deportivos, si lo hacemos a través de invitar a nuestros familiares a nuestra casa a un almuerzo, a través de llevar a la comunidad comida, no importan los medios, pero nuestra misión es la predicación del evangelio. Ahora recuerden, ¿qué es el evangelio? El evangelio es Cristo y Cristo es el evangelio. Hablar del evangelio es hablar de Cristo, de lo que Cristo vino a hacer, de lo que Cristo nos ofrece, de su redención, y además de lo que Él sigue haciendo, sanando nuestros corazones, llenándonos de esperanza y llenándonos de fortaleza. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. En segundo lugar, mi segunda conclusión es que la misión es un mandamiento, es un mandato, no es una opción, y por lo tanto este mandamiento debe ser guardado, cumplido y completado por cada iglesia y por cada creyente en el mundo. Hemos sido comisionados, tú y yo hemos recibido un mandamiento de Cristo que debemos cumplir día tras día, semana tras semana, que se vuelva la prioridad de nuestras vidas, el predicar el evangelio, que no sea simplemente una tarea opcional, que no sea una tarea que se nos olvidó hacer. Yo quiero hoy, mis hermanos, toda la iglesia, todos los que nos escuchan, quiero recordarles esta misión que nos ha sido encomendada. No dejemos que las cosas y actividades de este mundo, no dejemos que nuestras propias preocupaciones, dudas, inquietudes y que nuestra propia debilidad no nos permita hacer la misión. Y por eso el tercer punto de mi conclusión es que tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer la misión. ¿Se acuerdan del apóstol que negó a Jesús? Ese que había dicho que estaba dispuesto a morir con Jesús y lo negó 3 veces públicamente. Pero unos días después, cuando el Espíritu Santo bajó del cielo y él fue lleno del Espíritu Santo, este apóstol se llenó de valentía y se puso frente a las multitudes sin temor y sin vergüenza y predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel día, junto con todos los apóstoles y discípulos, como 120 estaban allí. Imagínense ese día, 120 predicándole a las multitudes que se habían juntado, y por esa razón 3,000 personas se convirtieron aquel día y se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3,000 personas. Qué glorioso sería poder ver cómo Dios
por el poder del Espíritu Santo, me usa para llevar el Evangelio a mi Jerusalén, a mi familia, a mi Judea, un poco más allá, e incluso algunos serán enviados hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos ayude a cumplir con la misión extendida de Cristo en la tierra. Un fraternal abrazo, mis hermanos, y que esta semana, que estos días tengamos en mente la misión de Cristo. Muchas bendiciones a cada uno y a sus familias. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Bien, hermanos, el Señor nos ha dado un día precioso, nos ha dado un tiempo maravilloso, un maravilloso espacio para alabarle y bendecirle. Quiero agradecer al Señor por cada uno de ustedes, mis hermanos, que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Pero también quiero agradecer al Señor por los hermanos que han hecho posible
la oportunidad de reunirnos y de congregarnos. El Señor bendiga a su iglesia en esta semana y confiemos en Él, esperemos en Él, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y su palabra dice en el 1 de Pedro capítulo 5, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias a nuestros amigos que nos acompañaron hoy. El Señor les bendiga y que el Señor more pronto en sus corazones y que tengan el privilegio de participar de esta bendición gloriosa de la salvación. El Señor les bendiga. Feliz semana.